para el registro y aceptación de la declaración de adquisición de mercancías, denominada DAM. Entonces, ¿qué es la DAM? Es la declaración de adquisición de mercancías que se constituye en una declaración previa que no requiere el pago de ningún tributo aduanero y que contiene toda la información de la factura comercial, la transacción y el detalle de las mercancías que han sido adquiridas en el exterior del país, y estas van a ser destinadas a un régimen aduanero y que son embarcadas en territorio extranjero con destino a territorio nacional. Es decir, la declaración de adquisición de mercancías se la tiene que elaborar cuando la mercancía todavía se encuentra en territorio extranjero. Bien, dentro de los aspectos generales que se contempla para la DAM están que debe ser elaborada por una agencia despachante de aduanas o por un agente despachante de aduanas o aquellos importadores habilitados como importadores directos por la aduana nacional. La DAM debe ser firmada digitalmente. Ya hemos visto la semana pasada qué requisitos se requiere para ser un firmante. Bueno, en el caso de la DAM no podría firmar, bueno, salvo que él sea un importador directo habilitado, puede firmar él o simplemente el despachante de aduanas en el caso de las agencias despachantes. No puede firmar un funcionario de una agencia si no es el despachante. Puede contener información de más de una factura comercial, que quiere decir que en la DAM puedo dar la información de 2, 3 facturas comerciales, siempre y cuando estén consignadas a un mismo destinatario, ¿no? Debe contener el mismo número de ítems de la factura. No se permite la agrupación de mercancías por subpartidas. Es decir, si yo he comprado televisores de diferentes pulgadas, entonces en la DAM se tendrá que declarar las mercancías en función a los diferentes tamaños. O sea, por ejemplo, si tenía televisores de 32 pulgadas, 52 pulgadas, 65 pulgadas, si bien todos se clasifican en la misma subpartida arancelaria, pero tendré que tener un ítem para los televisores de 32 pulgadas, otro ítem para los televisores de 42, otro para los de 65, etc. No se permite la agrupación por subpartida arancelaria. Cuando la mercancía viene como carga consolidada, es decir, la carga consolidada es aquella mercancía que una empresa de consolidación de carga denominada en el comercio internacional los forwarders consolidan carga de diferentes operadores. Cada operador tiene que tener una DAM por consignatario, ¿no? No necesariamente va a ser la misma agencia despachante, sino cada importador es libre de escoger la agencia despachante que así desee, y el consolidador de carga asociará estas DAMs a su documento de embarque consolidado. Para el registro de la DAM no es obligatorio consignar el régimen, es decir, no es, en principio, no necesito consignar a qué régimen se va a someter, pero sí ya para la aceptación de la DAM. Asimismo, se debe adjuntar a la DAM la documentación soporte en formato digitalizado. ¿Y en qué consiste esta documentación soporte? De acuerdo al artículo 118 del reglamento de la Ley General de Aduanas, hay ciertas mercancías que requieren autorización previa. Entonces, ¿qué quiere decir una autorización previa? Que tiene que obtenerse antes del ingreso de la mercancía a territorio nacional. Entonces, como es esta documentación tiene que tener el consignatario antes de ingreso a territorio nacional, entonces se tiene que adjuntar a la DAM antes de que la mercancía ingrese a Bolivia. Entonces, esta documentación también se la adjunta en formato digitalizado.
así como la factura comercial, ¿no? Que es uno de los documentos soportes a la DAM. ¿Cuáles son los plazos para el registro? Los plazos son diferentes en función a la procedencia de la mercancía y en función a la modalidad de transporte en la que está viniendo la misma. Por ejemplo, en la modalidad de transporte marítimo, cuando la mercancía viene de Asia, Europa, África, Oceanía o América del Norte, el plazo para el registro de la DAM es hasta 20 días posteriores al embarque de la mercancía, porque normalmente esta carga tarda entre 1 mes a 2 y hasta 3 meses a veces al llegar hasta hasta los puertos de América del Sur. Cuando la mercancía viene vía marítima desde América Central, tiene hasta 5 días posteriores al embarque para su registro de la DAM. Cuando la mercancía viene de América del Sur, tiene hasta antes del arribo de la mercancía al último puerto de tránsito. En caso fluvial, el plazo es hasta antes del arribo de las mercancías al último puerto de tránsito. Y en el caso terrestre, hasta antes del ingreso de las mercancías a territorio nacional. Bien, en cuanto a la documentación soporte, como les decía, es la factura comercial, que está en el marco de la resolución de la Comunidad Andina número 1684, la lista de empaque cuando la mercancía es heterogénea, el documento de embarque, ya puede ser el BL o el CRT carretero o el documento de embarque fluvial, las autorizaciones previas cuando así se requiere en función a las características de la mercancía y alguna otra documentación que la aduana nunca obstruye o limita la presentación de alguna otra documentación soporte que desee adjuntar el declarante. Bien, ¿cuáles son las excepciones para la presentación de la DAM? En principio, las mercancías que vienen de donación no son sujetas a la presentación de la DAM, tampoco así las importaciones realizadas por miembros del cuerpo diplomático consular de las representaciones oficiales que se tienen en Bolivia, tampoco las importaciones realizadas por instituciones públicas o empresas públicas nacionales estratégicas que las denominan EMPES, tampoco los envíos socorro. Las valijas diplomáticas tampoco requieren presentación de DAM, los restos humanos, las mercancías para el régimen de viajeros, lo que está contemplado dentro del régimen de viajeros únicamente, ¿no? El menaje doméstico, es decir, aquellos ciudadanos bolivianos o extranjeros que vienen a residir al país o aquellos bolivianos que vuelven al país y traen los enseres que tienen en sus casas. Los envíos de paquetes postales tampoco requieren la presentación de la DAM. Los envíos urgentes courier, las mercancías destinadas a ferias internacionales, el material para uso aeronáutico, denominado COMAT, los bienes de uso militar y material bélico, el material monetario y los despachos de menor cuantía y la mercancía destinada a zonas francas. Este tipo de mercancías no requieren la presentación de la DAM. Bueno, y obviamente la reimportación de mercancías, porque esas han salido de Bolivia en un régimen de de exportación temporal. Y las mercancías transportadas por vía aérea, porque por este tipo de mercancías la llegada es bastante rápida. Entonces, por ejemplo, para la presentación de la declaración en aeropuertos, se puede hacer se debe hacer directamente la DID o dependiendo de las características del despacho o la declaración de importación. ¿Qué estados tiene la DAM? Primero, el estado registrado, es decir, aquí la declaración puede no tener el régimen aduanero, como decíamos, o si me falta todavía alguna documentación soporte, igual el sistema le permite registrar.
Sin embargo, para cuando la mercancía ya se encuentra en un estado aceptado, tiene que tener el régimen, tiene que tener la documentación soporte respectiva para que la mercancía pueda ingresar a territorio nacional. En cuanto a la corrección y anulación de la DAM, podemos corregirla cuando se encuentra en estado registrado o aceptado, cuantas veces así lo requiera el operador, pero siempre y cuando no se haya adjuntado, o sea, no se haya ya elaborado una declaración de importación. Antes de que la mercancía ingrese a territorio nacional, no se permite la modificación cuando ya está en territorio nacional. La DAM se puede anular sin autorización de la aduana nacional si la mercancía aún no ingresó a Bolivia. En cambio, si la mercancía ya ingresó a Bolivia, solo se la puede anular bajo una evaluación de la Administración de Aduana y en ese caso ellos emitirán una resolución administrativa de anulación, ¿no? Cuando ya se encuentra la mercancía en territorio nacional. Bien, vamos a ver cómo se hace el registro y aceptación a través de un flujograma. Bien, ahora pueden ver, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuál es la primera actividad que se hace? La hace el declarante, como habíamos indicado, el despachante de aduanas o importador directo habilitado para tal efecto. Elabora la declaración de adquisición de mercancías en el sistema informático, adjunta la documentación soporte, verifica que esté llenada de forma completa, correcta y exacta, de acuerdo a lo que establece el reglamento, a la Ley General de Aduanas y a la normativa específica, transmite la declaración a través del sistema SUMA. El sistema SUMA, ¿qué es lo que hace? Verifica la consistencia de los datos, o sea, qué tipo de verificaciones hace, como habíamos indicado, y en todos los casos así se especifica en lo que es el SUMA, verifica que todas las casillas de llenado obligatorio se encuentren debidamente llenadas y consistentes en algún caso, por ejemplo, en que cumplan que si es un alfanumérico o que si tiene que tener cierto tipo de longitud, va a verificar que la subpartida arancelaria esté vigente, se encuentre vigente. En ese caso, va a registrar la DAM con la siguiente codificación: DAM, que es la Declaración de Adquisición de Mercancías, seguido de la gestión y un número correlativo a nivel nacional. Una vez registrada la DAM, el declarante tiene la obligación de firmar digitalmente este documento. Para ello, tiene que conectar su dispositivo token y activar su FID, su firmador de documentos digitales. El sistema va a verificar que la firma digital o el certificado digital de ese operador corresponda a la persona que ha entrado, va a verificar que el certificado se encuentre vigente. Una vez realizado esto, el ADAM puede estar en estado registrado o en estado ya aceptado. Va a estar en estado registrado si es que no consignó, por ejemplo, si no consignó el régimen aduanero, etc.
En una segunda etapa, antes de que la mercancía ingrese a territorio nacional y antes de dar este documento a la empresa de transporte, entonces se tiene que completar esta información. Entonces, ¿qué vamos a completar? El régimen aduanero, la modalidad y la información de autorizaciones previas si la mercancía así lo requiere. Y una vez más, el sistema le va a pedir al declarante que firme este documento. Entonces, una vez firmado, este documento ya puede asociarse a los documentos de transporte. Entonces, el control que se hace y en este momento la DAM va a estar en estado aceptado. Luego, el control que se hace en la aduana de ingreso o aduana de partida, en la aduana de partida puede ser en las agencias exteriores de la aduana nacional, que son en Arica o Matarani, o en la aduana de ingreso, por ejemplo, un desaguadero, o puede ingresar por Pisiga. Va a verificar que en el MIC se haya consignado el número de DAM y ésta se encuentre en estado aceptado. Bien, vamos a ver cómo se llena una DAM. Bien, para el llenado de la DAM también se la realiza a través del portal Suma, ingresando a la página web de la Aduana Nacional. El sistema siempre le pide al usuario su nombre de usuario y su contraseña. Y en ingreso de mercancías tenemos el registro de la DAM. Entonces, para llenar la DAM tenemos 4 pasos. El primero es el llenado de la DAM, donde vamos a tener los datos generales. Luego explicamos de qué secciones tiene esta parte. Adjuntar la documentación soporte, información adicional y revisar y transmitir la declaración. Y en información tenemos la información en la información del instructivo de llenado en las etiquetas de cada casilla que se despliega cuando se hace clic en cada una de ellas. Y bueno, en principio tenemos en la sección A, donde en la casilla A1, número de declaración, aquí se va a llenar esta casilla. En principio, cuando se ingresa acá, se encuentra bloqueada. Y acá la aduana nacional le va a dar el número de registro, ¿no? Es decir, la DAM, la gestión y un número correlativo. Y la casilla A2 también se va a llenar en ese momento con la fecha de aceptación de la declaración. La casilla A3 es un número de referencia que es de libre llenado, donde el declarante va a consignar un nombre con el cual la DAM, si se encuentra en estado de borrador, él la va a poder recuperar a través de ese registro. La casilla A4 corresponde a la aduana de despacho, es decir, dónde se van a despachar las mercancías. No es dónde van a ingresar, sino en qué aduana se va a despachar. Puede ser en una aduana interior, frontera, aeropuerto. Y la forma de envío, si es un envío total o parcial, se consigna ahí.
el destino o régimen aduanero. Estas casillas del destino o régimen aduanero, modalidad de despacho o modalidad del régimen, como decíamos, cuando se registra de manera inicial la DAM, no son de llenado obligatorio, pero sí ya antes de que la mercancía ingrese a territorio nacional. En la sección B tenemos la sección de operadores. En principio, para la B1 para el importador, la B2 para el consignatario y la B3 para el declarante. La B3, por ejemplo, está llenada automáticamente con los datos de la agencia despachante que ha ingresado al sistema. La B1 tiene que, y obviamente estos datos no son editables, ¿no? La casilla B1 tiene que poner el número del NID y el sistema recupera automáticamente quién es la empresa importadora con ese NID. Automáticamente el sistema llena los datos de la casilla B2, pero el consignatario es aquella persona que va a recoger, a quien se le avisa. Entonces, esta casilla sí es editable, la casilla B2. Luego tenemos la sección C, relacionada a los lugares, el país de exportación, o sea, de dónde está viniendo la mercancía y hasta dónde está yendo. Entonces tenemos en principio el país de exportación, el país de procedencia, el país de tránsito, la aduana de ingreso, la aduana de destino y el lugar de la entrega final de las mercancías. Acá la mayoría de las casillas son parametrizadas y se tiene que seleccionar una de ellas, excepto el lugar de entrega, ¿no? Luego tenemos la sección D, relacionada a la información del transporte. Entonces aquí tenemos la información en principio del documento de embarque. Esta casilla y este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque el documento de embarque, el número consignado en este documento, se recupera en la DIM, se recupera en la DID. Entonces, cuando acá falla un guión, un punto, un espacio, cuando se esté elaborando la DID, la DIM, nos va a decir, el sistema lanza un mensaje que no te permite porque te dice que no es el mismo número indicado en la DAM. Entonces, sí es importante tener cuidado en el llenado de esta casilla. Entonces, antes de elaborar el documento antes de elaborar la DAM, se tiene que ya contar con el documento de embarque que emite la empresa de transporte de manera física. Después sí se va a registrar este documento de embarque por el transportista a través del sistema, pero se tiene que tener antes esta información. Bien, entonces acá llena el documento de embarque, el país de donde se está embarcando, el lugar y la fecha. Así como en la segunda parte, la modalidad de transporte hasta la frontera y desde la frontera, y si la mercancía es o no peligrosa. También acá en la parte inferior tenemos la casilla de cancelar, con esta el sistema se va a salir, guardar borrador y para ir a la siguiente sección. Bien, vamos a datos de la transacción, que es el paso 2. En principio, el sistema pide los datos del proveedor. Aquí puedo añadir a más de un proveedor, como indicábamos antes, en la DAM puede contener más de una factura, siempre y cuando estén consignadas a un solo destinatario, ¿no? Es decir, a un solo importador. Entonces, en principio se llenan los datos de este proveedor o de los proveedores,
pide los registros de domicilio de manera parametrizada. El país donde reside el proveedor. El teléfono, si tuviera el sitio web, y su correo electrónico. Todas las casillas que se encuentran pintadas con un rojito, con una línea roja en la parte izquierda, son de llenado obligatorio. Luego añadimos las facturas del proveedor. Entonces tenemos que poner, voy a retroceder un poco el video. Entonces acá el sistema les va a listar todos los proveedores que hemos consignado en la anterior sección. Entonces seleccionas al proveedor y vas a poner la información de la factura. La condición del proveedor, el país de adquisición de la mercancía, el número de factura, la fecha, la condición de entrega, el Incoterm, el lugar de entrega, la naturaleza de la transacción, la moneda, el valor de la transacción. Cuando acá en estas paramétricas se consigna otro, se habilitan estas casillas. Por ejemplo, acá está la 7.1 que dice specific o el tipo de moneda de transacción. Entonces, como aquí está consignando dólar estadounidense, estas casillas están resultando bloqueadas. Pero si aquí consigno otro, entonces acá tengo que especificar la naturaleza de la transacción, por ejemplo, que no estuviera contemplada en las paramétricas listadas por el sistema. El destino de la mercancía y si la factura está sujeta o no a algún descuento. La forma, el detalle del pago de la transacción, ¿no? La forma de pago, el medio de pago, los valores y costos. Como les decía, si dentro de la paramétrica no está la forma de pago con la que estoy realizando entonces acá en la casilla especifique tengo que consignar ese dato. El valor FOB y esta casilla de totales para control que deben ser relacionadas a la factura que estamos llenando. El peso bruto y el peso neto. Y la casilla de observaciones generales. Entonces se puede guardar y vamos a ir a adicionar al siguiente paso, que es ir a datos de la mercancía. Pero repito, si necesitamos adicionar otra factura, lo podemos hacer acá, añadir factura. Si quiero editar algo de esta parte de datos de la transacción, acá con este botón puedo hacerlo, o si quiero eliminar, veo los ítems y para añadir la otra factura. Bien, vamos a datos de la mercancía. Bien, entonces, en principio, el sistema nos muestra en esta sección nos muestra los datos para control, ¿no? Donde están los datos generales de la factura y de los ítems asociados. Entonces, acá, en adicionar ítem, se hace clic en esta casilla y el sistema despliega todo lo relacionado a los ítems para la mercancía específica. O sea, por cada ítem de la factura tengo que llenar una de estas secciones. Se empieza por su partida arancelaria. Bien, acá en toda esta sección el sistema despliega varias casillas que se refieren a la descripción mínima de la mercancía. Ya no hay, en suma, ya no se tiene que adjuntar otros documentos como se hacía en Sidonea. Por ejemplo, en el tema de vehículos, todos los datos que contienen el FRB, el formulario de registro vehicular, van a aparecer acá en función a la subpartida que se consigne. Lo mismo con los FRMs, ¿no? El formulario de registro de maquinaria,
Acá me van a pedir los códigos email dependiendo de la mercancía que especifiquemos. Entonces, poniendo la subpartida arancelaria, el sistema en la casilla, esta descripción arancelaria, recupera la información de la descripción arancelaria relacionada a esa subpartida. Asimismo, llena automáticamente la casilla H6 con la unidad de medida en la que debo declarar esa mercancía. Y llenas la cantidad física, la descripción de las mercancías. En la gestión 2018, la Gerencia Nacional de Normas ha proyectado cómo se deben llenar las descripciones mínimas. Entonces, ellos han especificado todos estos campos y en esa resolución se especifica qué es lo que debe llenarse en cada casilla por capítulo arancelario. Entonces, las casillas que se encuentran en rojo están en función a ese instructivo de llenado de descripciones mínimas. También el sistema permite llenar la mercancía a través de una unidad comercial. O sea, por ejemplo, en este caso es mojito, que comercialmente vienen en packs de 6 botellas de 1 litro, ¿no? Entonces acá está llenando ese tipo de información con la unidad comercial, el precio unitario, el país de origen de dónde viene, si la mercancía se va a acoger o no a un acuerdo comercial, el tipo de embalaje, la cantidad de bultos, el peso bruto, el peso neto de la mercancía, las marcas en los mismos y el estado de la mercancía. Y la información relacionada a valores de la transacción del ítem en la factura comercial. Y también la información de observaciones para este ítem. Bien, guardamos borrador. Si se desea, una vez que se guarda, acá van a ir apareciendo cada uno de los ítems llenados. Si se desea, se puede editar, se puede copiar el ítem o se lo puede eliminar. O si la mercancía ya no corresponde a una bebida, sino a qué sé yo, a bocaditos, entonces añadiré un ítem y el sistema desplegará las mismas casillas para llenar la información de ese ítem. Bueno, luego el siguiente paso era ir a la documentación soporte. Y bien, en documentación soporte, el sistema ha recuperado ¿qué cosas? Primero, la información de la factura comercial. Si acá hubiéramos llenado, al llenar la DAM, hubiéramos puesto 2 facturas, entonces acá el sistema va a recuperar, me va a mostrar 2 facturas. Como los datos de la factura comercial ya se los han consignado al llenar la DAM, entonces ha recuperado el número que hemos consignado ahí y quién ha emitido, y los ítems asociados también. También me está listando la lista de empaque porque ya he consignado anteriormente, ¿no? Pero sí, acá el sistema me va a permitir completar esa información. El CRT, lo mismo, y las autorizaciones previas. Como son bebidas, estas requieren un permiso previo del SENASA. Entonces acá se va llenando la información haciendo clic en modificar. Completo la información que requiere. Entonces aquí, ¿qué requiere el estado del documento? Si es una copia, si es un original, si es una fotocopia, con qué documento estoy elaborando la DAM. Y selecciono archivo. Al seleccionar el archivo, todos deben ser en formato PDF. Subes el archivo al sistema y si quiero puedo modificar. Bueno, llenas los datos del documento de embarque, la fecha de emisión,
los ítems asociados. Y si es una copia, bueno, sube el archivo y pone modificar. Luego puede ir a información adicional. Y acá, en esta casilla, obviamente hay una mayor cantidad de caracteres. Aquí se puede aclarar, complementar información respecto a la DAM que no se encuentre detallada en la factura comercial o que no se encuentre detallada anteriormente. El siguiente paso es ir a revisar. Y en la revisión, como en todos los casos del SUMA, el sistema muestra de forma plana todas las secciones y si necesito editar, corregir algo, tengo que ir con este botón volver a información adicional y de ahí voy yendo hacia atrás. Y si todo está bien, toda la información revisada es completa, correcta y exacta, entonces se transmite la DAM. El sistema pide la firma digital. Se debe tener el firmador, el token conectado a la computadora. Seleccionan el certificado. Siempre pide la contraseña del token, que no necesariamente es la misma de ingreso a la DAM. Y acá le indica que la declaración de adquisición de mercancías, DAM, la gestión, el número correlativo ha sido firmada digitalmente de forma satisfactoria. Entonces, podemos ver ya el documento firmado. Y se finaliza el proceso. Entonces, hasta este punto la DAM estaba aceptada, porque si hemos visto, no se ha llenado todavía la parte de modalidad, tampoco se han adjuntado toda la documentación soporte. Entonces, después, antes de que la mercancía ingrese, vamos a otra vez a la DAM y se completa la información con la documentación respectiva. Y se vuelve a transmitir la DAM y acá se tiene que volver a firmar. Sara. Y acá la DAM ya se encuentra en estado aceptado, ¿no? Aquí siempre muestra el estado y la fecha. Si está en estado registrado, es que falta llenar algunas casillas de llenado obligatorio para que pase a estado aceptado. Bien, hemos visto que algunas personas están levantando la mano antes de pasar con la otra parte relacionada a la DID. Vamos a recibir preguntas con relación a la DAM, por favor. Si me puedes ayudar, Luis. Sí, por favor. Ives Reinaldo Flores González pregunta en qué caso se podría anular la DAM o el por qué se daría la anulación. Bueno, la DAM se puede anular por diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, si la mercancía ya no va a llegar a territorio nacional o si la mercancía ha sufrido ya una segunda venta en territorio extranjero, entonces en esos casos sí se puede anular la DAM. Siguiente pregunta. Ives Reinaldo igual pregunta, ¿el token quién lo brinda y a quiénes? Bueno, el token es el dispositivo en el cual se guarda un certificado digital. El token lo pueden adquirir de la aduana nacional, ellos lo venden
a 235 bolivianos, se lo puede adquirir ahí. Sin embargo, la firma digital, para cumplir con la firma digital ya se tienen que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Primero, para operaciones aduaneras, el operador tiene que estar registrado ante la aduana nacional. Por ejemplo, en el caso de exportadores, agentes despachantes, directamente pueden solicitar su firma digital a través del sistema. Pero si es, por ejemplo, un exportador que quiere habilitar además a otras personas de una empresa, en caso de que sean estos grandes, o en el caso de transportadores, pueden habilitar con un poder notariado, autorizándolos para firma digital. Este documento se sube al sistema y se les habilita. Entonces, solicitan su certificado digital. El certificado digital lo emite la ACIP, que es la Agencia para el Desarrollo de la Información en Bolivia. Ellos emiten por el periodo de un año el certificado digital. Este certificado, una vez que se les emite, lo descargan a través del sistema y con ello pueden firmar digitalmente sus documentos. Pero repito, en el caso de agencias despachantes, solo puede firmar un agente despachante, uno o dos agentes despachantes, los que quiera habilitar, pero tiene que tener la autorización de agente despachante por la aduana nacional. En el caso de transportistas, cualquier persona que la empresa así le autorice. En el caso de exportadores, cualquier exportador puede habilitar una o más personas. Para lo que es la DAM, como habíamos indicado, pueden hacerlo los importadores directos. En el caso de que estén habilitados las empresas jurídicas como importador directo, pueden también firmar digitalmente sus declaraciones y obviamente la DAM. Buenas noches. ¿Nos podría detallar cómo se tiene que realizar el llenado en la DAM de los descuentos que existen en la factura comercial? En la DAM no se consigna esos datos, se consigna en la DAF, en la Declaración Andina de Valor, los datos de descuentos. En la DAM simplemente se especifica si la factura está sujeta o no a descuento. ¿Cómo se realiza el llenado de la DAM en los casos de facturas en condición CFR o CIF en lo que se refiere a las casillas relacionadas al valor? Gracias. Obviamente en esas casillas tienes que tomar en cuenta o sea, si es en CIF, tienes que tomar en cuenta únicamente ese valor. La factura va a estar detallada con esos valores, entonces tienes que hacer los descuentos correspondientes, tienes que hacer las adiciones correspondientes. Eso es, eso es tema de valoración aduanera, pero sí tienes que consignarlos. ¿Hay algún circular o fax instructivo en el cual señale en qué formato, resolución y condiciones mínimas debe cumplir los documentos escaneados para subir al sistema de la DAM? El formato en el que se debe llenar para la DAM es en formato PDF. Está especificado en el procedimiento, en el reglamento para el llenado de la DAM, que es de la gestión 2017. Es la circular 262 de la aduana nacional. En ese formato se tiene que subir al sistema. Helen Loza, buenas noches. ¿Podrías volver a explicar el tema del llenado de la unidad comercial? En la primera se llena de acuerdo a la factura comercial litros, pero en la parte inferior donde vuelven a solicitar la unidad. La unidad comercial, bueno, en principio
en todas las declaraciones de la aduana nacional, ya sea en una declaración de importación, en una declaración de exportación o en la DAM, se debe llenar obligatoriamente en la unidad de medida que establece el arancel aduanero, porque es la unidad estadística. Entonces, les voy a dar otro ejemplo un poco más comercial del que ustedes conocen. Para el aceite comestible, el aceite de soya, el aceite de maíz que todos utilizamos en nuestras casas, por ejemplo, la unidad de medida arancelaria es el kilogramo. Entonces, eso se tiene que declarar en kilos, el aceite comestible. Entonces, ¿cómo convierto de kilos a litros? Porque ustedes van al mercado y no compran 5 kilos de aceite. Van y compran 5 litros, 1 litro, etc. ¿No? Entonces, en la unidad arancelaria, en la obligatoria, me piden kilogramos. Eso se calcula en función a la densidad del líquido, ¿no? Que es gramos por litro. En cambio, la unidad comercial puede ser diferente. La unidad comercial es en litros, o la unidad comercial te venden en botellas o en frascos. Entonces, esa unidad comercial es en lo que te vende, pero la unidad arancelaria en la que yo debo declarar es la que me indica el arancel. No sé si les ha quedado claro. ¿Existe algún módulo de acceso libre en el SUMA para realizar pruebas en la universidad? Gracias. No existe, que yo conozca. Ángela Pérez, los documentos a ser cargados digitalmente al sistema de la DAM del SUMA deben cumplir con algún tipo de codificación o nombre de archivo PDF. No, simplemente la codificación, bueno, debería ser el nombre del documento que estás adjuntando. Sin embargo, sí he tenido conocimiento de que algunos técnicos contravienen o observan este aspecto, ¿no? Porque no le han puesto el nombre de la factura. Pero bueno, sí se recomienda que tenga el mismo nombre porque así cuando subo el archivo tampoco me equivoco o no subo doble algún otro archivo que a futuro se convierta en alguna contravención u observación por parte de la aduana. Bien, Nayeli Apaza levantó la mano, no sé si ya le hemos contestado a su pregunta o quiere hacer alguna consulta. ¿Podría activar su micrófono, por favor? Vamos a continuar con lo que es la DIP. Bien, para el tema de la DIP necesariamente tenemos que abordar lo que es el procedimiento para el régimen de depósito de aduana. Este procedimiento ha sido aprobado mediante resolución de directorio número RD 01-029-18 del 13 de diciembre de 2018. Bien, en principio tenemos que aclarar que existen diferentes modalidades de depósito según el artículo 154 del reglamento de la Ley General de Aduanas. En principio está el depósito temporal, es decir,
para aquellas mercancías que ingresan a depósito aduanero, quienes son los concesionarios y están a cargo de un concesionario de depósito. Estas mercancías pueden permanecer por el plazo máximo de 60 días calendario a partir del arribo del último camión en caso de que sean mercancía que viene en despachos parciales. ¿Quiénes son los concesionarios de depósito? En este momento tenemos dos. Uno que es ALBO, la almacenera boliviana de depósitos aduaneros, y la DAP, Depósitos Aduaneros Bolivianos, que esa es una entidad pública. Luego tenemos el depósito transitorio. Este depósito transitorio son recintos autorizados por la administración aduanera donde normalmente la empresa jurídica o el importador tiene que constituir una boleta de garantía. Estos depósitos transitorios están destinados al almacenamiento de mercancías. El plazo máximo para que esté en este depósito es de 120 días calendario. Pero si se trata de una empresa pública, estatal o empresas intergubernamentales, el plazo es de 180 días. En este caso, el responsable del depósito es el mismo importador. Luego tenemos los depósitos especiales. Estos depósitos especiales son autorizados también por la aduana nacional y es para el almacenamiento de mercancías peligrosas cuando no existen condiciones en un depósito temporal. El plazo de permanencia de las mercancías en este tipo de depósito es de 60 días calendario. Bien, ¿qué mercancías se admiten por tipo de depósito? En depósito temporal, todas las mercancías, excepto las peligrosas o las perecederas de fácil descomposición. En depósito transitorio, las destinadas a actividad productiva, los alimentos que requieran instalaciones adecuadas y que sean de fácil descomposición, las mercancías de gran volumen que requieran tratamiento especial para su almacenamiento, las mercancías transportadas por ductos, básicamente los hidrocarburos, las unidades funcionales, o sea, maquinaria que constituyen una unidad funcional, normalmente fábricas enteras, que estén importadas por empresas nacionales públicas estratégicas, los vehículos consignados a empresas con la actividad de compra y venta de dichas mercancías, o sea, Toyota, por ejemplo, Incruz, tienen depósitos transitorios. Y para el depósito especial, las mercancías peligrosas, ¿por qué? Porque si es que el depósito temporal del concesionario no cuenta con instalaciones para este tipo de mercancías. Mercancías que requieran de almacenamiento en ambientes especiales para su conservación o almacenamientos no existentes en los depósitos aduaneros. Como habíamos indicado, quiénes son los responsables de cada depósito en lo que es depósito temporal y depósito especial, el concesionario de depósito, y en depósito transitorio la misma empresa jurídica. Para todos los casos, cuando la mercancía va a ingresar a depósito de aduana, ya sea temporal, transitorio o especial, se requiere la elaboración de la declaración de ingreso a depósito antes de ingresar al mismo. ¿Qué es la DIP? Es la declaración de ingreso a depósito, lo que reemplaza a lo que antes era el SICOIN en SIDUNEA. Como indicábamos, este es un requisito para que la mercancía ingrese a depósito. Debe ser presentado por un declarante que es la agencia despachante de aduana o en caso de importadores directos habilitados por la aduana nacional, ellos mismos. Bien, para la elaboración de la DIT vamos a verlo a través de un video.
el llenado de la DID, considerando que ya se ha elaborado la DAM previamente, es bastante sencillo. También se hace a través del portal de gestión aduanera, ingresando a la DAM, perdón, al SUMA. Entonces, acá en la parte inferior derecha en el menú tenemos depósito. Al presionar ahí tenemos registrar DID. Y bueno, para el registro de la DID tenemos los siguientes pasos. Primero, el llenado de datos generales, datos de la transacción, datos de la mercancía, adjuntar documentos de la DID, revisar y transmitir la misma. Bien, en datos generales, en el paso 1, tenemos primero la identificación de la declaración. Como en todos los casos, la casilla A1, por lo general y en el 90% de ellos, va a ser llenado una vez que se registre la declaración. En este caso va a ser DID, seguido de la gestión, el código de aduana de despacho y un número correlativo a nivel nacional. Luego tenemos la fecha de la declaración, que también va a ser llenado de manera automática por la aduana. La casilla A3 siempre es un número de referencia, siempre es un número de referencia con el cual se va a llenar, un poquito atrás, con el... Perdón, no estábamos viendo la imagen, gracias. Vamos a ir atrás. Un poco más fuerte. Ahora sí. Bien, entonces, repetimos. Para el llenado de la DID, ingresamos al sistema de la aduana. En el menú de la izquierda tenemos depósito. Ahí presionamos el depósito y registrar DID. Para el registro de la declaración tenemos los siguientes pasos. 1, datos generales, datos de la transacción, datos de la mercancía, adjuntar documentos de la DID, revisar y transmitir. En identificación de la mercancía, la casilla A1 y A2 está bloqueada porque en la A1 vamos a llenar la declaración, se va a llenar una vez que se registre, así mismo la fecha. La casilla A3 va a ser el número de referencia de la declaración, con la cual el declarante puede identificar la misma cuando se encuentra en estado borrador. La casilla 4, el documento asociado. Entonces, ¿qué vamos a asociar a este documento? Vamos a asociar una DAM. Entonces, en la DAM, que ha sido registrado previamente, en la casilla A1 tenemos el número. Entonces, copiamos ese número y vamos a ponerlo en la casilla o no documento asociado, presionamos sí y se habilita la casilla. Ahí pongo el número de DAM y el sistema me consulta si estoy seguro de recuperar los datos, ponemos que sí. Y como habrán visto, acá el sistema ha recuperado toda la información de la DAM llenada previamente. Entonces, simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Llenar algunas casillas que no han sido recuperadas. O sea, me pregunta el sistema si corresponde a carga consolidada o no. Entonces, tengo que indicar ese aspecto. ¿Cuándo voy a llenar que la carga es consolidada? Cuando
la carga se trae a través de un forwarder. Entonces, ¿qué pasa? O sea, cuando se pone que es carga consolidada, el primer parte de recepción consolidado va a ser emitido a nombre de este forwarder. Una vez que él desconsolide la carga, los partes individuales recién van a ir a nombre del importador para que se pueda elaborar posteriormente la declaración. El régimen o destino aduanero, importación para el consumo, y la emisión del parte recepción, si la mercancía va a ser con descarga o sin descarga. Si pongo sin descarga, el sistema me va a pedir que indique qué tipo de mercancía es, si es una mercancía a granel, si es de fácil reconocimiento, si son animales vivos, si son sustancias corrosivas, si son sustancias explosivas, si es mercancía de gran volumen, o si es mercancía homogénea, o si es mercancía inflamable. Y si pongo con descarga, el sistema no me va a pedir esa información. En la sección B, ya ha recuperado toda la información de la agencia despachante, así como del importador. Y en lo que se refiere a la información del documento de embarque, igual el sistema ha recuperado esta información de la DAM, ¿no? De la información consignada en la declaración de adquisición de mercancías. Bien, en la sección 2, en datos de la transacción, igual me ha recuperado toda la información. Si se requiere modificar algo, sí se puede. Todas las casillas están en formato editable. Bueno, no todas, ¿no? Excepción, hay algunas excepciones. Bien, vamos a la información de la mercancía. Igual. Si necesito modificar algo, bueno, aquí me dice cuántas, bueno, de la factura, cuántos ítems son, el número, el peso. Y acá en esta parte puedo copiar, puedo editar, puedo borrar. Si ponemos editar en la casilla, el sistema va a desplegar todas las casillas de la descripción mínima, la subpartida arancelaria. Puedo modificar alguna de ellas. Vamos a modificar en este caso la marca comercial. Y en la parte inferior hay una casilla para poder, que me dice modificar. Si pongo cancelar, obviamente el sistema no va a hacer nada. Y entonces acá ha modificado la marca, acá ya está reflejando que es Bacardi, ha cambiado Bocos por Bacardi, el tipo de mercancía. Y así puedo hacerlo en todas, o si estoy seguro que está bien elaborada, entonces simplemente vamos al siguiente paso, que es ir a documentos. Y acá, de la misma forma, ha recuperado toda la información de la DAM. La carta aporte, el documento de embarque, la factura comercial, la lista de empaque, la autorización previa del SENASAC. Si deseo, puedo verificar, puedo modificar algún dato que esté mal, o si en este momento ya cuento con, ya no es una fotocopia, puedo ver el documento, puedo descargarlo para ver. O puedo ir a transmitir. El quinto paso de revisión y transmitir, de revisar y transmitir la DIT, el sistema despliega todas las secciones en formato plano, ninguna casilla es editable en este paso. Aquí se debe comprobar, verificar que toda la información consignada esté completa, correcta y exacta, de acuerdo a la normativa. Y si todo está ok, se transmite la declaración. Y como habíamos indicado, acá la aduana ya le da un código, que es el DIT, seguido de la gestión, el código de aduana, un número correlativo a nivel nacional y la fecha del registro. Le va a pedir firmar al declarante.
Y una vez firmada la declaración, va a poder ver la misma. Se descarga el archivo y tenemos acá el número de cuántas hojas consta. Este código QR, aquí se puede verificar el estado de esta declaración, algunos datos generales del mismo, como el importador, cantidades, pesos. Acá igual se repite el número de declaración. Está la información de todas las mercancías, la firma del despachante de aduanas, y en la parte final, la información de todos los ítems, y en la parte final, la documentación soporte, documentación de la transacción comercial de esta vía. Y con eso se completaría el llenado de esta declaración. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las etapas relacionadas al transporte, al tránsito, en este caso solo vamos a ver terrestre, de la mercancía. Bien, una vez elaborada la DAM y la DIT, y si la mercancía va a ingresar a un depósito de aduana, ya sea temporal, transitorio o especial, con esta documentación el transportista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Elaborar y registrar su documento de embarque, que en el caso carretero puede ser su CRT, su CEPIC. Entonces va a asociar la DAM al documento de embarque con el número de DAM. En esta DAM está llenado el número de documento de embarque, o sea, tienen que coincidir el número de documento de embarque y el número con el cual está registrando el transportista su CRT. En caso de que tenga un punto más, un espacio, el sistema no reconoce el sistema de la aduana. Entonces tiene que ser exactamente el mismo número con las mismas características. El sistema va a verificar la consistencia de los datos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando se asocia el documento, la DAM, al documento de embarque, el sistema va a recuperar la información de esta DAM en cuanto a cantidades, a pesos, a datos de la mercancía, a datos del importador o del dueño de la mercancía. Una vez registrado el documento de embarque, el transportista va a poder elaborar él o los manifiestos que requieren para transportar la mercancía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a asociar el documento de embarque a cada uno de los manifiestos de carga. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de la aduana? Verifica, en principio, que exista saldo en el documento de embarque. El sistema no le deja registrar por una mayor cantidad, tomando en cuenta cantidad de bultos y peso del que se ha registrado en el CRT. Una vez registrados los documentos de embarque, este debe imprimir estos documentos y presentarse ante la aduana nacional, ya sea en una aduana de ingreso o en una agencia en el exterior del país, ya sea en Arica o en Matarani. El técnico de ventanilla recupera con el número de manifiesto toda esta información y procesa el manifiesto
dando autorización de ingreso. Dependiendo de las características a las cuales va a ser sometido este despacho, puede revisar o no el manifiesto. Entonces, en la revisión del manifiesto, por ejemplo, va a verificar si la mercancía se encuentra alcanzada por el decreto 2295, que es despachos en frontera. Estos aspectos de qué características puede tener el despacho, ya la mercancía, qué destino se le va a dar, vamos a ver la siguiente semana en el módulo 3. O si la mercancía va a ser sometida a un despacho anticipado, en ese caso se va a sortear canal en frontera, pero sí ya la mercancía en ese caso tendrá que tener su declaración, pero los detalles los vamos a ver en el siguiente módulo. Entonces, en frontera, revisa el manifiesto de carga y autoriza el ingreso con el número de placa y el número de MIC o el número de MI que le ha asignado el sistema, ¿no? Estas ya son las características de la mercancía. Entonces, ingresa a territorio nacional y tiene que ir hasta el destino o hasta el depósito de aduana. Entonces, ¿qué controles se hacen en depósito de aduana? Bien, una vez que el manifiesto ha sido autorizado o el medio de transporte ha sido autorizado para su ingreso, la aduana en frontera le va a dar un ruta y plazo. No puede transitar por cualquier carretera, tiene que hacerlo por las rutas autorizadas por la aduana nacional y el plazo que éste le establezca, ¿no? Estos plazos pueden variar desde 4 horas hasta 2 días, ¿no? En caso de que vayan hasta territorios alejados. Entonces, una vez que la mercancía llega a depósito de aduana o llega a la aduana de destino, el transportador internacional tiene que acercarse al responsable de depósito, quien con el número de MIC va a registrar o va a recepcionar la carga. El técnico de aduana verifica y de corresponder supervisa la descarga de la mercancía, puede ser en función al riesgo que identifique la administración de aduana. El técnico de aduana, como decíamos, puede verificar la descarga de la mercancía y lo que va a hacer el concesionario de depósito es emitir un parte de recepción. Luego vamos a ver qué características tiene esta parte de recepción en las siguientes diapositivas. Cuando emite el parte de recepción, este concesionario de depósito debe firmar digitalmente este documento. En caso de que existan observaciones, ya sea por faltantes o por faltantes, se notifica al transportista para la presentación de descargos y el transportista tiene un plazo de 5 días para presentar los descargos también a través del sistema informático. Entonces, y el técnico de aduana evalúa estos descargos. Bien, vamos a ver de manera más detallada este aspecto.
Perdón, estaba sin micrófono. Repetimos. En cuanto al parte de recepción, ya. En cuanto al parte de recepción, este parte tiene que ser emitido a través del SUMA por el concesionario de depósito. ¿Qué contiene el parte? La información de la mercancía que se recepciona. La codificación que le asigna la Administración de Aduana es el PRM, que es parte de recepción de mercancías, seguido de la gestión, un número correlativo, la Administración de Aduana donde se encuentra esta mercancía y un número correlativo a nivel nacional. O también la Administración de Aduana bajo jurisdicción, ¿no? En caso de que sea en depósito transitorio o depósito especial. Se debe emitir un parte de recepción por cada manifiesto internacional de carga. ¿Y qué contempla el parte? En principio, la ubicación de la mercancía. Es decir, específicamente tiene que indicar dónde se encuentra la mercancía. Los concesionarios de depósito tienen ubicados en qué almacén, en qué parte, cuadrantes, etcétera. Tiene que tener la cantidad de la mercancía, el tipo de bulto efectivamente recepcionado. En este aspecto, por ejemplo, tenemos si la mercancía ha sido transportada de manera paletizada, en el manifiesto de carga, por ejemplo, va a decir que el transportista está llevando 8 pallets, pero dentro de esos 8 pallets hay, qué sé yo, unos 520 bultos. Lo que efectivamente está recibiendo el concesionario son 520 bultos, no puede tener 8 pallets. ¿Por qué? Porque cuando se ha elaborado la DAM, ahí va a decir 520 bultos, ¿verdad? Y si en el parte de recepción solo dice 8 bultos, la declaración se hace contra el parte de recepción. Entonces, simplemente va a decir el parte 8 bultos. Cuando el declarante quiera poner 520 bultos, el sistema de la aduana le va a decir, solo tienes 8. Entonces, acá tiene que el concesionario tener el cuidado de poner en el parte de recepción cuántos bultos efectivamente está recepcionando. Asimismo, tiene la información del peso y las observaciones del concesionario de depósito en cuanto a sobrantes y faltantes. Entonces, ¿qué se consideran sobrantes y faltantes? Perdón, vamos a ver antes los plazos para la emisión del parte de recepción. Cuando la mercancía ingresa a depósito temporal, el plazo que tiene el concesionario es de 72 horas para emitir este documento. Cuando ingresa a depósito temporal, pero va a ser sometido a un despacho general con reconocimiento sobre un medio o unidad de transporte, el plazo es de 4 horas. Cuando se trata de un depósito transitorio o especial, perdón, aquí está mal, esto es especial, el plazo es de 24 horas. Cuando la mercancía es sometida a un despacho en frontera al amparo del decreto 2295, el parte de recepción debe ser emitido en 1 hora. En casos de despacho anticipado, para lo que son despachos inmediatos, en un plazo de 4 horas. También 4 horas para los despachos generales, para un despacho general sobre camión en zona de custodia. Para lo que es material bélico, 72 horas. Para material aeronáutico, 24 horas. Y en caso de transbordo de mercancías, tiene un plazo de 24 horas. Bien, cuando el parte de recepción está con alguna observación, puede ser, habíamos indicado 2, ¿no? O tiene sobrantes o tiene faltantes. En el caso de sobrantes, cuando hay mercancía en demasía, la Administración de Aduana acepta esta mercancía de buena fe, siempre que guarde relación con lo declarado en el MIC o documento de embarque. Y en estos casos no se notifica al transportador.
Entonces, ¿a qué se refiere que guarde relación? O sea, por ejemplo, si yo he declarado que estoy trayendo 100 televisores y el concesionario está encontrando 110 televisores, entonces en ese caso la mercancía guarda relación con lo que dice. Pero si encuentra además 50 microondas, entonces ahí no guarda relación. En ese caso se notifica o sea, lo que hace la administración de aduana es elaborar un acta de intervención. Cuando existen sobrantes, el importador, a través de su declarante o su agencia despachante de aduanas, debe solicitar obligatoriamente un examen previo. Y este examen previo se constituye en un documento soporte de la declaración. ¿Qué pasa en el caso de faltantes? Cuando la mercancía faltante consistente, ya sea en bultos o peso, y es observada al momento de recepcionar la carga, entonces el parte de recepción pasa a un estado observado y el sistema le notifica al transportador para que éste presente descargos. ¿Cuándo no se presenta descargos? O sea, ¿cuándo, no? O sea, ¿cuándo pasa eso? En el caso de carga aérea, si existiese un faltante en peso que excede el 5% consignado en la guía aérea y no exista diferencia en cantidad de bultos, entonces se considera faltante. Este 5% no se aplica cuando la carga es valorada o cuando la mercancía es considerada de riesgo. Pero para ser considerada de riesgo, eso tiene que ser expresado de manera a través de una normativa por la aduana nacional. Pero si en caso de carga aérea, si la mercancía viene de manera parcial, no se considera un faltante. O sea, por ejemplo, en el caso de carga aérea, ustedes saben que por las condiciones climáticas hay veces que la mercancía que está ya dentro de una aeronave es descargada a última hora. Entonces, si fuera ese el caso, no se considera un faltante, pero sí la aclaración la tiene que hacer la empresa de transporte aéreo. En el caso de hidrocarburos líquidos, cuando el peso es superior al 0,2%, ahí sí ya se considera faltante. En el caso de mercancía a granel, si el faltante es superior al 5% respecto a lo manifestado, también el transportador tiene que presentar sus descargos. Otro tipo de mercancía cuando haya sido entregada con faltantes en cuanto a cantidad y peso. El plazo para la presentación de descargos es de 5 días hábiles, que pueden ser extendidos por otro plazo igual a solicitud del transportista. Y cuando hay incumplimiento en cuanto a la presentación de estos descargos, la administración de aduana le emite un acta de intervención. Bien, habíamos indicado que el concesionario emite un parte de recepción por cada manifiesto de carga. Entonces, cuando la mercancía viene de manera parcial, lo que tiene que hacer el despachante de aduanas es agrupar los partes de recepción que han venido de forma parcial en diferentes embarques, de manera posterior al arribo del último medio de transporte. Entonces, cuando agrupa los partes de recepción que tenía varios, el sistema le emite un PRA, que es un parte de recepción agrupado, seguido de la gestión, un código de aduana y un número correlativo, y para que luego el despachante pueda elaborar la declaración de mercancías.
Los partes de recepción se pueden modificar siempre que no hayan sido asociados a una declaración de importación. En caso de que ya se hayan asociado a una declaración, pues no es posible modificar, salvo condiciones extremadamente especiales. Para ello se tendrá que emitir una resolución administrativa para que se efectivice alguna modificación. Bien, entonces con eso habríamos terminado. Si tienen preguntas, pueden hacerlas, por favor. Bien, vamos a leer la pregunta de Reinaldo Flores. Dice, cuando es una persona jurídica la que realiza la importación, ¿qué se coloca en los datos de agencia despachante de la DIF? Si ustedes han notado, bueno, acá en los datos de la agencia despachante no dice agencia despachante. La declaración dice declarante. Les voy a mostrar, sin embargo, si me permiten un momento. Bueno, en todos los casos, acá, perdón, no estoy compartiendo. Bien, acá, por ejemplo, no dice despachante, ¿no? Sino dice declarante. Entonces, acá van a ir los datos del declarante y en la casilla B1 de importador también van a ir los mismos datos del importador directo. Lisset Terceros, consulta. Dos consultas. Por favor, con referencia a la DIT, cuando se refiere a con descarga o sin descarga, ¿estamos hablando del despacho sobre carro o a piso con el contenedor? Estamos hablando sobre sin descarga de la unidad de transporte o del medio de transporte. No sé, puede ser sobre el camión o en el contenedor, como indica acá sobre el piso. Helen Loza, disculpe, ¿podría sugerir algún instructivo o circular para el llenado de la DIT? Y dos, ¿hay casos excepcionales en los que no requiera el llenado de la DIT? Bien, sí tenemos para lo que es el llenado de la DIT se debe hacer bajo el instructivo del llenado o lo que se establece en el procedimiento para el régimen de depósito de aduana aprobado mediante resolución de directorio de la aduana nacional RD 01 029-18 del 13 de diciembre de 2018. También ustedes, el llenado de la DIT y toda la información la encuentran en la página web de la aduana nacional en el InfoSuma. Les voy a compartir la pantalla de donde pueden ingresar. Para que puedan ver, ahí está toda la información que publica la aduana respecto a sus procedimientos, bueno, en lo relacionado al SUMA, ¿no? De manera específica. Entonces, ustedes tienen en una previa, esta es la página principal de la aduana, ingresan al SUMA, antes de ingresar al sistema se entra por acá por el recuadro naranja que tenemos a la derecha y arriba tenemos un menú. En InfoSuma tenemos información de cada una de las operaciones que
se realiza a través de ese sistema. Por ejemplo, está el tema de registro operadores, todo lo que es la normativa asociada, operadores, puntos de registro, salida de mercancías, ingreso de mercancías, todo lo relacionado a firma digital. Acá van a tener los requisitos, qué software se necesita y también los links de descarga. Y acá en recursos, acá tenemos los documentos offline que se tiene para lo que es declaraciones de importación, la DAM, exportación, las capacitaciones que se han hecho en el marco del SUMA, los infogramas, algunos videos demostrativos, las cartillas informativas, y acá tenemos los instructivos de llenado, de ingreso de mercancías. Acá está el instructivo de llenado del parte de recepción, de la DID, de la DAM, de la DIM. Sí, a veces se cambia la versión, entonces, bueno, aquí está ya en sus versiones últimas, y acá podemos ver los instructivos. Entonces, toda la información relacionada al SUMA la tienen acá en InfoSuma. La siguiente pregunta era... Las excepciones de la DID. Excepciones de la DID. Si no ingresa a depósito, no hay ninguna excepción. O sea, sí o sí tiene que llenar la DID. Por ejemplo, la siguiente semana lo vamos a ver en un despacho abreviado que no se presenta DIM, pero cuando ya se han vencido los plazos, entonces para emitir el parte de recepción, el concesionario va a cambiar el PRM y le va a exigir el llenado de la DID. Entonces, el despachante de aduanas tendrá que elaborar la DID para que se emita el parte de recepción en depósito temporal. Ángela Pérez, en caso de sobrantes y faltantes en el parte de recepción en despachos anticipados rojos o amarillos, ¿quién es responsable de la modificación del peso declarado en la DIM? ¿El vista de aduana o la agencia despachante? Del peso declarado en la DIM es el técnico de aduana, ¿no? Porque obviamente eso va a ser fruto ya de un aforo físico. Solo cuando la declaración está en aforo, solo el técnico puede modificar. Pero obviamente esa modificación no alcanza a la DID, solo a la DID. Terceros. Para la carga aérea, si bien no aplica la DAM, pero sí el DID correcto, en este caso, ¿cómo hay documento asociado y se debe llenar toda la información? Efectivamente, o sea, como habíamos visto en el video, el llenado de la DID a partir de una DAM es en 3 minutos. Pero si no hay DAM, entonces se tiene que llenar toda la información. Y obviamente en la DID no se contempla información relacionada al valor, por ejemplo, facturas a detalle, eso sí se tendrá que completar en la DID. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo se asocia la DAM con la DID para enviar al transporte internacional para que se haga su tránsito? Bien, en principio, dependiendo cuando se hace el CRT, si la declaración va a ingresar a depósito, entonces el sistema le pide 2 documentos relacionados, uno la DAM y el otro la DID. Entonces recién puede iniciarse el tránsito. María, Olenka Tarifa. Si existe faltante en peso y cantidad en el PRM de un contenedor con precintos de origen intactos, ¿cuál es el tratamiento? En ese caso, el transportista no es en caso de que venga la mercancía en contenedor y los precintos lleguen, como dice la pregunta, intactos, el transportista no es el responsable. Entonces, la notificación se la realiza al importador. El técnico de aduana le notifica al importador para que él presente los descargos. María González, ¿cómo se procede cuando no se cumplen los plazos para el PRM?
Bueno, es dependiendo del tipo de PRM que se tiene que emitir. En el tema del 2295 son multas para el concesionario. En el tema, por ejemplo, de despachos abreviados en los que no se hubiera cumplido con los plazos, la mercancía pasa a depósito temporal y ahí se tiene un mayor plazo. Pero bueno, las contravenciones sí se aplican al concesionario de depósito. Jesús Urquieta Espejo. En caso de tener faltante de peso mayor al 5% cuando es transporte terrestre, ¿el examen previo es mediante el sistema o cuál sería el procedimiento? ¿Podría explicar, por favor? Efectivamente, o sea, para el tema del examen previo, lo solicita el despachante de aduanas a través del sistema. Todo en suma, bueno, no todo, el 95% de la operación y del ciclo, salvo unas breves excepciones, se hace a través del sistema. Pero lo regular, sí. Entonces el examen previo se solicita a través del sistema. En caso de que sea necesario, por ejemplo, modificar una DIP, pero sí o sea, si son temas de valor, por ejemplo, sí o sí tiene que hacerlo a través de examen previo. Entonces hay dos opciones en el sistema. Una donde solicita la modificación con examen previo o sin examen previo. Pero la solicitud de examen previo sí es a través del sistema. Alfredo Apaza Tarqui, buenas noches. ¿Qué pasa cuando hay un faltante en peso, pero en cantidad de unidades son completas y la mercancía ya está en la aduana? ¿Quién tiene que hacer la regularización, el consignatario o la empresa de transporte? En caso terrestre, tiene que hacerlo la empresa de transporte. En caso de transporte aéreo, no se considera un faltante si la cantidad de bultos es la que se consigna en la guía aérea, pero si es mercancía valorada, sí el transportista tiene que presentar los descargos. En caso que mi mercancía venga de Europa y la emisión del BL sea en destino, ¿la ANB acepta draft BL? Sabiendo que en algunos casos el draft no cuenta con la fecha de salida de la mercancía. En la declaración de puerto de salida existe alguna multa cuando el BL sea emitido en destino y el BL que me emiten en destino tiene el último puerto de salida. Es decir, si mi mercancía sale de London, el draft BL me declara este puerto, pero cuando me emiten el BL original en destino declara el puerto de salida de Panamá. ¿Qué puerto se debería declarar? Se debería declarar el puerto donde la mercancía viene con destino a Bolivia. Si la mercancía viene desde Londres con destino a Bolivia, entonces tengo que declarar ese documento. Pero si viene a un puerto de Panamá y de ahí recién viene con destino a Bolivia, entonces tendré que declarar eso, ¿no? Buenas noches, licenciada. En el llenado de la DIP, ¿hay espacios vacíos que podemos dejar? En el llenado de la DID, no que yo recuerde. Pero bueno, si la casilla está en verde, sí puedes dejarlo en blanco. Pero si en la parte izquierda está roja, es de llenado obligatorio. Guido Monge Peña, ¿qué pasa con la mercancía en demasía? La mercancía en demasía, la aduana la acepta de buena fe, siempre y cuando corresponda a lo manifestado. Como decía, si estoy declarando 100 televisores y el concesionario recibe 110 televisores, esos 10 los acepta de buena fe y no le pide ningún descargo ni nada. Simplemente eso ya se corregirá y tendrá que reflejarse en la declaración y pagar tributos por esta mercancía. Pero si esta no se considera demasía, cuando me han declarado televisores y además de televisores,
la administración de aduana encuentra cocinas, entonces esas cocinas no están declaradas, esas cocinas sí se emite, por esas cocinas sí se emite un acta de intervención. Edwin Tito Luna. Buenas noches. ¿Cómo se realiza el llenado del MIC de Terá para un tracto camión con 2 contenedores, uno con carga para su exportación y otro vacío para su devolución, para su mismo país de destino? Bueno, tendrían que hacerse 2 manifiestos, ¿no? Uno, un manifiesto en lastre por el contenedor vacío y el otro manifiesto con mercancía. Cada uno tendrá que tener su documento de embarque de manera separada. A ver, aquí hay una pregunta más. Dice, ¿qué pasa cuando se hace el tránsito de un vehículo diplomático y no se cuenta con la opción de vehículo diplomático, ya que solo se tiene la opción de valija diplomática y esto hace que se genere un error en el momento de emitir el parte de recepción? La verdad no recuerdo si no hay esa opción. Hay, sin embargo, la opción que dice... Ahorita no tengo en la memoria ese dato. Dice importaciones realizadas por el cuerpo diplomático, porque sí hay, el tema de valija diplomática sí puede venir como una importación, ¿no? Hay importaciones para el cuerpo diplomático, establece, si no me equivoco, el sistema. A ver, ¿qué dice? Dice, una consulta, si el BL se emite en destino y es la última fecha que se tiene como referencia, ¿cómo realizamos el control para los 20 días de plazo que dan para el registro de la DAM? Es a partir de esta última fecha, ¿no? Porque es en función a de dónde está viniendo la carga. Creo que con eso hemos terminado, ingeniero. Muchas gracias, licenciada Sarabia. Bueno, hemos concluido este segundo módulo. Vamos a continuar el próximo sábado a la misma hora, estimados estudiantes. De todas maneras, tengan ustedes muy buenas noches. Licenciada Sarabia, muchas gracias por la exposición. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias.